Quiero compartir con todos vosotros, les había dicho a los tres que tenía solo 4 imágenes y al final, a medida que hablan, pues tengo que buscar cosas. Israel presume, también su gobierno, aquí lo estamos viendo en pantalla, de poder tener la capacidad y potencia de convertirse, quizás incluso compitiendo con los Emiratos Árabes Unidos, que pretenden algo parecido, y Arabia Saudí, en un gran centro de operaciones tecnocientíficas y financieras del planeta. Y de ahí que presuman de que controlan 4 de los más importantes hubs industriales y tecnológicos de Oriente Próximo, que estarían en las ciudades de Haifa, Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba, conectadas con un supuesto hub que se encuentra también en la capital de Jordania, que es Amán. Que Jordania, por cierto, por cuestiones también históricas, es el país soberano que más territorio de frontera física tiene con Israel. Y mediante esta excusa, mediante esta cuestión de este conglomerado de suerte de convertir a Israel en un Silicon Valley estatal en sí mismo, pueden el gobierno de Netanyahu tener la excusa para decir Israel se puede convertir en el centro financiero y tecnocientífico de Oriente Medio, como ya he dicho, y además de unir económicamente en estos aspectos a Asia, a África y a Europa. Con esto cuentan también para tratar de sostener en el tiempo pues sus acciones geopolíticas en concreto, que tanto Ezequiel como Juan Antonio como Koldo han señalado. Esto es importante, si queréis, para que lo retomemos después en nuevas exposiciones, porque es un factor fundamental también para entender el presente de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque, como bien habéis dicho los tres, no me voy a enrollar tampoco mucho, como bien habéis dicho los tres contertulios, la geopolítica de cualquier Estado siempre está determinada también, por supuesto, por el entorno geopolítico internacional que le rodea y la acción internacional geopolítica que ocurre en un momento, en una época fija determinada de la historia. Y, evidentemente, en un mundo en el cual la tecnociencia, la inteligencia artificial, microchips, incluso la computación cuántica se van a convertir en factores fundamentales de ejercicio del poder y van a influir en la geopolítica. Juan Antonio estuvo en un vídeo breve que tuvimos sobre geopolítica de la inteligencia artificial. Israel, con tecnología propia y ajena, quiere jugar en este terreno también. Creo que es importante tener esto en cuenta para exposiciones futuras, pero ahora quiero hacer una pregunta doble que necesariamente, pues sí, va a ser una pregunta que requiera una exposición pues más o menos como la anterior, aunque sí pido pues un poquito de concisión. Los tres habéis mencionado una palabra que creo que de alguna manera fundamenta también y construye y organiza la acción de la política exterior, de la geopolítica y de las relaciones internacionales de Israel. Y esa palabra es sionismo. Sionismo es un término que define una ideología muy concreta, que tiene una historia previa a la existencia del Estado de Israel, como todo el mundo sabe. El padre putativo del sionismo es el austrohúngaro Theodor Herzl, pero tiene antecedentes y luego tiene un cierto recorrido porque el sionismo tuvo apoyo financiero del Imperio Británico, de los Rothschild, de los Rockefeller y de otros grupos. Y hoy día el sionismo además tiene no solo un apoyo religioso y político de los judíos, sean askenazíes, bereberes, etcétera, sino también del sionismo evangélico estadounidense, pentecostal, que además habría que decir que el número de sionistas más numeroso no se encuentra entre los judíos, sino que se encuentra entre los pentecostales anglosajones de Estados Unidos, con grupos también importantes en Inglaterra. Pero la pregunta doble que os quiero hacer, y volvemos a hacer el turno empezando por Ezequiel, es la siguiente. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que el sionismo determina la geopolítica de Israel y al mismo tiempo cómo determina ese sionismo tanto los aliados como los enemigos de esa geopolítica? Porque una cosa que ha señalado Koldo Salazar, que me ha parecido muy interesante, es que los países árabes islámicos, bueno, y el mundo islámico en general, no tiene una voz unitaria, como no podía ser de otra manera, a la hora de posicionarse sobre Palestina e incluso sobre Israel. Y no ya solo por la cuestión de la UMA universal, porque la UMA diluye las naciones. Pero claro, por mucho que la UMA trate en teoría de diluir las naciones, de diluir los estados siguen existiendo y tienen sus intereses, y eso también no puede evitar que entre estados árabes y estados musulmanes haya conflictos, haya guerra y haya geopolítica y haya intereses contrapuestos.
nosotros conocemos cerca el asunto de Argelia con Marruecos, pero podíamos hablar de la guerra de Irán e Irak en los 80, o podíamos hablar incluso de Turquía contra prácticamente todo el mundo árabe, ¿no? Que también sería bueno que luego tratemos el posible conflicto geopolítico que, a raíz de la destrucción del régimen de Bashar al-Assad en Siria, podría conllevar un choque de Israel contra Turquía, que eso creo que también hay que tocarlo. Pero la cuestión es, Ezequiel, empiezo otra vez contigo, y luego Juan Antonio y luego Koldo. ¿Cómo determina el sionismo la geopolítica de Israel y cómo determina los aliados y los enemigos o adversarios de esa geopolítica? Bien, voy a comenzar por otro lugar, pero voy a responder efectivamente a tu pregunta sobre el final o a medida que voy presentando mi argumentación. Koldo recién remachaba dos características o presentaba dos características de la política israelí. Yo las voy a recoger. Por un lado, el expansionismo, el establecimiento de este gran Israel. Mearsheimer conceptualiza esto como la creación de un Lebensraum, Lebensraum en el sentido de un espacio vital, ¿sí? Recuerdan, bueno, el concepto seguramente lo recordarán asociado al nazismo, pero en realidad el concepto comienza antes y presenta una profundidad bastante más allá de simplemente el expansionismo asesino, por llamarlo de alguna manera. Esa es la primera característica de la política exterior israelí, la de la expansión. La segunda aparece en el debilitamiento y la caotización de sus vecinos, ¿sí? Esto también recién lo presentaba Koldo muy correctamente, y así va acometiendo uno tras otro a todos sus enemigos, y efectivamente ese documento de 1996, escrito por halcones neoconservadores israelíes, aunque muchos ellos también con doble nacionalidad estadounidenses, a clean break lo llamaron en su momento, en el cual establecían que la política israelí hasta entonces, por sobre todas las cosas, comandada por los socialdemócratas, la política israelí de, por un lado, la utilización de la fuerza, pero por otro lado también la utilización de la diplomacia y la negociación para generar el reconocimiento del Estado israelí. Bueno, esa política debía desaparecer, debía comenzar una política mucho más hostil, y como consecuencia de ello debía entonces Israel comenzar guerras contra básicamente todos sus vecinos, siete guerras en total, y a partir de cierto momento Estados Unidos recoge esta política después del atentado contra el World Trade Center. Esto lo recuerda Wesley Clark en una entrevista de hace ya algunos años, y efectivamente hasta ahora fueron realizando esas guerras, fueron comenzando estas guerras, solo aparecía pendiente la de Irán y comenzó hace poquito, ambos, Israel y Estados Unidos. Pero una vez más, ¿cuál es el punto? Incluso la guerra contra Irán no responde a la posibilidad de un arma nuclear, sino a la destrucción, al debilitamiento, a la caotización de sus vecinos. Esas las dos características. Lebensraum, ¿sí? Expansión y debilitamiento, expansión interna y debilitamiento de los vecinos. Ahora bien, esto del Lebensraum presenta dos cuestiones. La palabra desciende del alemán, ¿no? Lebens, vida, y Raum, espacio. Bueno, lo del espacio más o menos claro, lo que quieren el Gran Israel. Pero el problema aparece en el primer término, en lo del Leben, en lo de las vidas. Israel carece de población para un proyecto de estas características. Presenta una población de 10 millones de habitantes, dentro de los cuales 3 descienden de los árabes, y dentro de esos 7 restantes aparecen por lo menos 1 millón de judíos ortodoxos no movilizables. Ese es uno de los grandes problemas, la falta de población y la coexistencia de una población palestina, árabe, incluso de otros grupos. De ahí que el eslogan inicial de Israel, eso de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, representase una falacia, en primer lugar porque Palestina no aparecía vacía, sino ni mucho menos, y por otro lado porque los judíos hasta entonces habían establecido vínculos con muchas tierras del mundo, ¿sí?
como judíos argentinos, judíos rusos, judíos Etíopes. etíopes, efectivamente. Bueno, los etíopes tratados de aquella manera, también hay que decirlo. Como todos. Bien. En este contexto, ¿cuál es la solución propuesta por el sionismo inicialmente? Tanto el sionismo desde su concepción a través de Theodor Herzl inicialmente, como el sionismo a través de su materialización prácticamente un siglo después, a través de Ben Gurión, el líder israelí de 1900, bueno, de la fundación del Estado israelí y el primer ministro. Un sionismo mucho más secular, mucho más nacionalista, pero sin el menor empacho en presentar, en ambos casos, en el caso de Herzl como en el de Gurión, en presentar la limpieza étnica como la forma para establecer un Estado judío. Un Estado judío en el sentido de un Estado nacional judío, con la característica de que el judaísmo, bueno, representaba hasta ese entonces una religión. Esa quizás la característica particular del nacionalismo judío, a diferencia de otros nacionalismos del siglo XIX, incluso del siglo XX, pero básicamente presentaban un proyecto político nacional judío, y frente a esta dificultad de la falta de población y de la existencia de una población previa, presentaban entonces la limpieza étnica como solución. Distinta del genocidio, cuidado, dos cosas distintas. El genocidio conceptualiza la eliminación de una comunidad humana, entendida en términos étnicos, nacionales, religiosos, incluso si uno quiere una definición un poquito más grande, cualquier comunidad humana, incluso basada en términos políticos o en otras formas, no necesariamente religiosas o étnicas de comunidad. Esa es la definición de genocidio. Eso no aparecía en este nacionalismo, en este sionismo judío secular inicial, pero sí la limpieza étnica, básicamente la remoción de la gente ubicada en los territorios concebidos para el Estado de Israel. Y en ese contexto, Israel hasta la fecha había realizado 2 limpiezas étnicas en la historia israelí. La primera en el 48, cuando determina la expulsión de los palestinos de la gran mayoría de sus territorios. De hecho, muchos de los palestinos gazatíes hoy aparecen ahí hacinados en ese territorio, desplazados de sus tierras en el resto de la Palestina, ¿sí? Anteriormente. Eso en el 48. Y en el 67, después de la guerra de los 6 días, también comienza un proceso de limpieza étnica. Ahora bien, para mí el sionismo y la política exterior de Israel, a partir de los 90, de mediados de los 90, con la disolución de la Unión Soviética, el fin de la bipolaridad, el inicio de la unipolaridad, comienza a protagonizar un cambio hacia un sionismo mesiánico, religioso, ¿sí? De hecho, en el sionismo de Herzl no presentaban a Israel como la tierra para los judíos por el origen de los israelitas, distinto de los israelíes, del pueblo semítico israelita, sino por además, perdón que te corte, era ateo, Theodor Herzl, era ateo. Y deliberaban incluso sobre la posibilidad de un Estado judío en Argentina también. Sí. Pero bueno, finalmente determinan Palestina, comienzan ahí, 48 limpieza étnica, 67 limpieza étnica. Ben Gurión esto lo presenta claramente en sus escritos, incluso, si no recuerdo mal, él remachaba lo siguiente: nosotros querríamos un Estado 100% étnicamente judío, pero como no podemos, entonces, bueno, un 80-20, esa es la tolerancia de la formación de nuestro Estado. E incluso en algún momento, en un texto, si no recuerdo mal, el 19 de Ben Gurión, él rechaza cualquier acusación contra los palestinos por la resistencia, porque él estaba consciente de que iban a realizar la captura, la conquista de un territorio ya ocupado. Entonces presentaba la resistencia de los palestinos como algo esperable y no los podía responsabilizar éticamente de eso,
porque básicamente realizaban una defensa de su tierra. Esto dicho así por Ben Gurión, negro sobre blanco. Pero bueno, desde los 90 comienza un cambio en la hegemonía, en la ideología hegemónica de Israel, y comienza este giro hacia el mesianismo en el sionismo. ¿Y qué determina esto en la cuestión actual? Bueno, para mí el 7 de octubre fue generado adrede por Israel. No debemos recordar que a Hamás lo estableció en su momento Israel como forma de lucha contra el movimiento palestino nacionalista de la OLP. Después convalida el gobierno de Netanyahu su financiamiento a través de Qatar. Y el objetivo parecía clarísimo, básicamente la utilización de Hamás como excusa para la captura de Gaza, ¿sí? Así como los colonos representan la herramienta para la captura de Cisjordania, bueno, Hamás aparece como la justificación para la captura de Gaza. Para mí, inicialmente, Netanyahu no quería la eliminación física de los palestinos, quería su limpieza étnica, quería su desplazamiento, su salida, ¿sí? Ahora bien, genera lo del 7 de octubre, comienza esta situación, machaca y machaca, machaca militarmente con el objetivo de la salida de los palestinos de ahí, pero de repente aparecen tres cuestiones imprevistas. Por un lado, Egipto rechaza la recepción de palestinos. Por otro lado, Jordania rechaza la recepción de palestinos. Y en tercer lugar, los palestinos determinan que no van a abandonar su tierra a ningún precio, porque esa es la tierra de sus recontratatarabuelos, y si deben desaparecer en la defensa de su tierra, desaparecerán en la defensa de su tierra. Entonces, el objetivo de limpieza étnica, de desplazamiento de los palestinos desaparece o aparece truncado por esta situación. Y ahí comienza entonces la política del genocidio, la política de la eliminación. Y de hecho, si uno recorre los discursos de los líderes, no solo de Netanyahu, sino de los líderes políticos y militares de Israel, en los últimos, más o menos desde marzo en adelante, comienza un giro en la narrativa desde Israel tiene derecho a defenderse, ¿no? Esta cosa extraña de, bueno, machacamos a bombazos a mujeres y niños en nombre de la defensa de Israel frente a ataques, una vez más, para mí, incitados por Israel, por Hamás, ¿sí? A través de Hamás. Pero bueno, a partir de marzo, los primeros meses de este año comienza un giro precisamente desde el derecho a la defensa hacia la eliminación de los palestinos. El hecho de que deben desaparecer. Y no curiosamente, más o menos a principios de marzo, determina también Netanyahu el fin de la entrega de ayuda humanitaria. Hasta entonces habían determinado el corte de la electricidad, de los medicamentos, del agua corriente en su momento, pero no de la comida. Y a partir de marzo, más o menos, comienza la utilización de las hambrunas, del hambre, como arma, ¿sí? Y así presenciamos estas escenas verdaderamente dantescas de gente asesinada cuando hambrienta quiere recoger comida. Y ya nadie recuerda, ni siquiera dentro del gabinete de Netanyahu, el derecho a la defensa israelí. En todo caso rechazan, esto en realidad representa una invención de Hamás. No aparece nadie hambriento, ni mucho menos. En cifras, solamente los palestinos asesinados en la búsqueda de comida, según la ONU, contabilizan ya alrededor de 1.400. Recuerden que los ataques del 7 de octubre, originalmente, según los israelíes, habían generado 1.400 víctimas. Después se rectificaron esto, descendieron a 1.200. Dentro de esos 1.200 aparecían alrededor de 400 miembros de las fuerzas militares y policiales,
los cuales representan objetivos legítimos dentro del derecho internacional a la autodeterminación y a la defensa de los pueblos frente a un pueblo ocupado, y de los otros 800 civiles aparecen recontraconfirmados 14 por lo menos muertos por la directiva Aníbal. Esto connota básicamente el asesinato de estas personas civiles israelíes por las propias Fuerzas Armadas israelíes, pero en realidad, según un montón de reportes, por lo menos 100, y si no 200, ¿sí?, de estos 800 civiles. Con lo cual, cualquier y justificación inicial narrativa desapareció por completo. Si solamente en la entrega de comida generan 1.400 civiles muertos y en los ataques del 7 de octubre aparecen 800 civiles, en el mejor de los casos, quizás 700 o 600 asesinados por Hamas, más los cientos de miles asesinados, según algunas estimaciones ya más de 400.000, ¿sí? Entonces lo del derecho a la defensa desaparece completamente. El objetivo inicial de limpieza étnica colisionó con la voluntad de los palestinos y aparecemos en un momento de una política abierta de genocidio. Claro que ahí aparece un nuevo factor a través del Internet, de la existencia de Internet, porque lo que en el pasado podía Israel, cubierto por los grandes medios de comunicación y una narrativa de el pacifismo y los buenos y la única democracia en Medio Oriente y, bueno, y la libertad entre los bárbaros, así lo presentaban y así lo recogió Occidente en gran medida. Bueno, hoy ya no pueden porque presenciamos las escenas terribles, acongojonantes, de los niños muertos de hambre, asesinados. Bueno, ¿qué va a determinar el final de todo esto? En mi opinión, en el marco de movimientos geopolíticos a escala global, también descrito por Juan Antonio antes. Bueno, la capacidad de tolerancia de Estados Unidos a esta situación, no por una cuestión humanitaria, ni mucho menos de Estados Unidos, sino por el creciente costo del sostenimiento de Israel a cualquier precio, incluso para los propios votantes del gobierno actual de Donald Trump, sumado a, bueno, un conflicto nuevo abierto, la posibilidad de una escalada casi segura de aquí a poco con Irán, recursos enormes gastados ahí, cuando en realidad el objetivo debería aparecer en China. De alguna manera respondí a tu pregunta, Santiago, en el medio sobre lo del sionismo, pero bueno, concatené otras cosas quizás adyacentes, pero bueno, esa es mi respuesta. Es inevitable, cuando es un gran analista como tú, Ezequiel, es inevitable, porque al final tenemos que tocar muchos palos, pero fijaros en un detalle. Ha dicho Ezequiel Vistoletti que Israel, lo dije yo también antes, tiene 10 millones de habitantes. Kodo Salazar ha señalado que es metafísicamente imposible hoy, con esas fuerzas, que Israel pueda construir su proyecto geopolítico del Gran Israel. Es como si Portugal tratara de conquistar toda Europa occidental. Y lo digo Portugal porque Portugal tiene la misma población que Israel, 10 millones de habitantes. Un besazo para todos los portugueses, que conste. Pero es inviable, pero sí es cierto que el llamado amigo americano, Estados Unidos de Norteamérica, pues siempre ha venido siendo ese sostén de Israel, y que quizás el gasto logístico, más que de imagen, que parece que ahora estamos en una situación en Estados Unidos que la imagen da un poco igual por un montón de cuestiones. Yo creo que tiene que ver con la cuestión del caso Epstein, y también porque los lobbies israelíes tienen a Donald Trump, quizás a través del caso Epstein, pillado por los huevos, como quien dice. Y eso conlleva que el relato famoso que Israel tenía ganado para mucha gente de somos la única democracia de Oriente Medio, además somos el único país donde las mujeres y los homosexuales pueden ser libres y celebrar el Día del Orgullo LGTBIQA+. Lo digo no porque yo esté en contra de que se celebre, para nada, pero claro, la cuestión es, eso no es excusa para el exterminio de una población. O si sirve eso de excusa para el exterminio de una población, es como dijeran, bueno, vamos a matar a estos homófobos árabes que hay por aquí,
que molestan. Pero en todo caso, sí, Coldo, ¿quieres decir algo? Perdona que te interrumpe, porque has dicho lo de los homosexuales y las mujeres. Te quiero dar un dato sobre el tema de las mujeres, que estudié hace ya muchos años y que sigue estando ahí. El derecho matrimonial en Israel está supeditado a la halajá, es decir, a lo que es la ley judía. Sí. No existe matrimonio civil. Los israelíes que se quieren casar con gente de otra religión se van a Chipre y luego convalidan el matrimonio. En Israel no existe el divorcio, existe el repudio. Y repudio lo da el hombre a la mujer no puede repudiar al hombre. Es decir, el hombre le da una carta de repudio que se llama get. Esto es en derecho matrimonial israelí. ¿Qué pasa? Que el hombre sí se puede negar a darle el get a la mujer y la mujer se queda en un estado que se llama estado de aguná. Es decir, no está ni casada ni divorciada. Pero claro, como no está ni casada ni divorciada, no puede volver a casarse porque estaría cometiendo bigamia y por lo tanto es ilegal. O sea, está en un estado intermedio. Y esto cuando a mí siempre me han dicho el tema este de las mujeres y tal, yo siempre he dicho, bueno, sí, pueden disparar desde un tanque palestino, pero no pueden divorciarse. Perdón, lo mismo, Coldo, respecto a la democracia y el respeto de la legalidad, cuando las Naciones Unidas promulgaron alrededor de 150 resoluciones a lo largo de la historia de Israel por la desobediencia a las más básicas normas del derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas, con lo cual lo de la única democracia, el faro de la libertad en Medio Oriente, inmediatamente desaparece frente a la evidencia concreta de las violaciones cotidianas. Perdón por el... Hay una expresión incluso peor, Ezequiel, Coldo y Juan Antonio, que yo se lo he oído a algunos, que es que Israel hace el trabajo sucio de Occidente. Bueno, trabajo sucio lo hacen todos los arcana imperi de todos los estados. Es decir, eso que existe desde que existen las primeras sociedades políticas, los hacen todos. Pero la expresión que hace el trabajo sucio de Occidente y por tanto hay que defenderlo es tremenda. Primero porque habría que ver qué tipo de concepción se tiene de lo que es Occidente, etcétera. Pero bueno, dicho lo cual, agradezco las puntualizaciones que habéis hecho. Yo he de reconocer que Coldo desconocía estos detalles. Es más, yo pensaba que solo se daba entre los judíos ortodoxos y los colonos, pero ahora veo que no, que es algo estatal. Vale, pues, ignorancia ya colmada gracias a vosotros, superada. Sí. Pero bueno, Juan Antonio, tu turno. Sí, vamos a ver. Es decir, efectivamente, el sionismo es la ideología legitimadora y de alguna forma que fundamenta la entidad sionista. Por eso se la llama así, el Estado sionista. Es decir, es una ideología que está en el origen y fundamento del Estado de Israel. Es una ideología, lo he dicho antes, colonial, nacionalista, propia del siglo XIX y, por lo tanto, de la época de los imperialismos. Lo que ocurre es que con el desarrollo, sobre todo ya a partir del siglo XX, toma una especie de forma de nacionalismo. Hay que recordar que grupos sionistas llegaron incluso a pactar con la Alemania nazi. Sí, hubo acuerdos. Hubo acuerdos incluso de dejar salir a gente, siempre que fueran los jóvenes en edad militar, hacia Palestina. Es decir, ese era este tipo de concepciones. No intento ahora mismo valorarlas, si bueno o malo, simplemente estoy explicando, ¿no? Es decir, ese sionismo, efectivamente, de alguna forma, tiene esa naturaleza, aunque sea ateo, sea laico, da igual, pero sí que parte de esos fundamentos escatológicos. Fue muy sencillo dar el cambiazo que decía antes Ezequiel cuando, digamos, el socialismo ya deja de ser el amigo, entre otras cosas porque empiezan una serie de estados socialistas alrededor, y entonces se cambia y toma ese sentido místico, sobre todo por parte de la derecha israelí. Ese sentido ya basado no solamente en los padres del sionismo, Theodor Herzl y compañía, no en Ben Gurión, Golda Meir, sino además en los escritos rabínicos, en las Sagradas Escrituras, en la Torá, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque además era necesario también para poder atraer judíos de todas partes del mundo. Porque
y aquí voy al segundo aspecto, Israel es un Estado inviable. Es un Estado inviable. Hombre, inviable, pero ya lleva durando casi 80 años, Sí, ¿eh? sí, pero a la larga, no ya solamente por el hecho de que se haya rodeado de enemigos, sino porque demográficamente, es decir, si no tuviera una política de rechazo a la ciudadanía, a los ciudadanos árabes, a la inmigración, a la recogida de los refugiados palestinos, etcétera, etcétera, pasaría lo que decía antes Koldo, que habría un vuelco de población. Por lo tanto, todo el fundamento del actual Estado sionista, basado en la tradición, las leyes judías, etcétera, etcétera, se vendría abajo. Esto tiene una consecuencia clara para quien lo sepa leer. Lo de Israel es la única democracia del Oriente Medio es mentira. Ya habéis expuesto algunos datos, pero os voy a decir yo otro. En Israel está permitida la tortura. Simplemente que pasar las fuerzas policiales o de seguridad solo tienen que pasar por el juez de turno, que evidentemente va a firmar, para que los prisioneros puedan ser torturados. En las zonas ocupadas, desde hace décadas, existe la ley marcial. Es decir, lo que ahí manda no es ninguna seguridad jurídica, ni independencia de la justicia, ni nada por el estilo. Es la puñetera ley marcial. Pero es que además... Sí, decías, Coldo. Sí, las detenciones administrativas, que se le llamaban. Sí. Pero es que además, incluso a los menores de edad, pero es que además, si miramos, año 1947, ya se empieza a expulsar la población, además actuando a través del terrorismo, a través de la Haganah, el Irgun. 418 poblaciones árabes son arrasadas hasta no dejar una piedra sobre otra para que desapareciera la memoria de los pobladores que allí estaban. 418 poblaciones arrasadas. Casi 800.000 palestinos expulsados. La Nakba, el gran desastre. Bien, Richard Lenkin, judío, es el que establece las 5 condiciones del delito de genocidio, basado en la jurisprudencia de Nuremberg. Uno de ellos es precisamente la expulsión de una población, sea por su religión, por su raza, por su, lo he dicho ya, religión, por su etnia, por su lengua, es decir, cualquier tipo de este tipo de acciones en base a esta generalización hecho sobre una población es un delito de genocidio. Y es lo que ha venido haciendo Israel desde el primer día. Desde el primer día. Y lo hemos ido viendo a lo largo de las décadas, donde no ha respetado ni una sola resolución de las Naciones Unidas, donde no ha respetado los acuerdos de Oslo, donde ha impedido por todos los medios la creación de del Estado de Palestino, que lógicamente en el entorno en el que se produjo no era un Estado musulmán, si lo llevaba la Organización de Liberación de Palestina, Al-Fatah y todo aquello, que en el fondo era socialismo panárabe. Por eso ellos sí tenían concepto de nación y seguramente muchos de los estados musulmanes o de los islamistas, sobre todo wahabitas, salafistas y demás, no entienden esto del Estado. Y esto es un problema para los palestinos. Es un problema para los palestinos. En definitiva, como digo, como es un Estado inviable a la larga, ¿qué pretende? Es decir, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué puede pretender Israel? Es decir, ¿cómo sobrevivir? Pues construyendo un entramado estatal que sea indispensable para los otros. Y de ahí viene lo que señalabas antes, Santiago, de los hubs tecnológicos, que ha desarrollado bastante Israel, y de ahí viene también todo el tema energético, de convertirse en un hub de distribución energética para el norte de África, para toda Europa, fundamentalmente, incluso para otras partes del mundo. ¿Cómo? Haciendo que el petróleo y gas de Irak, de Siria, de las bolsas de gas que hay en la costa del Líbano, las que hay en la costa de Israel, las que hay en la costa de Gaza, del petróleo que venga de Arabia Saudita, de las petromonarquías, incluso el de Irán, acabe en algún puerto israelí. Y aquí surgen una serie de planes para que ellos de alguna forma intentan
para garantizar la existencia futura del Estado judío. Por ejemplo, los puertos estratégicos del Mediterráneo Oriental. Decía antes Koldo, el de Beirut quedó destruido por la famosa explosión. El de Latakia podía haber sido una opción. Ya no, porque ha quedado bajo manos de un gobierno títere terrorista en Damasco. Había la posibilidad de un puerto en Gaza. Pero, claro, lógicamente, en estos momentos es imposible. ¿Realmente cuál queda de verdad? Haifa. Es decir, los proyectos que había, por ejemplo, del corredor IMEC, que era un corredor que viene desde la India, Oriente Medio, y llega a Israel para su distribución a toda Europa, acaban en el puerto de Haifa. Este corredor, evidentemente, con la geopolítica actual es casi imposible porque, claro, es decir, ni la India está por la labor, los costes son, cósmicos, la seguridad en la zona no está asegurada y está Irán por medio, con lo cual, pues mal asunto, ¿no? Pero este corredor tenía una alternativa, es decir, una alternativa que era en la que venía desde India, pasaba por Irán, Irak, Siria, Líbano y llegaba a Turquía. Amigo, eso no podía ser. Por eso había que acabar con Líbano, había que acabar con el régimen de Siria, había que intentar balcanizar Irak y hay que acabar con Irán. Porque esto no podía ser. Lo mismo podemos decir del asunto de la cuestión kurda. Desde 1980, el Estado de Israel está suministrando armas, asesores, inteligencia y organización a los kurdos en sus distintas facciones. Quizás no al Partido Comunista del Kurdistán, pero sí al resto de las facciones. ¿Por qué? Porque Israel necesita un Estado kurdo títere ahí para, ocupando el sur de Siria, que era el corredor de David, y poder tener una alternativa precisamente para esos gaseoductos y oleoductos que pueden venir desde la zona de las petromonarquías del Golfo Pérsico, pasando por Siria. Y para eso hay que tener el control de ese sur de Siria. ¿Quiénes están ahí? Los drusos. De ahí viene esa defensa ultranza de Israel a esos drusos, a los cuales ha estimulado para que conformen o una autonomía o al final una independencia protegida por el Estado de Israel. Y de esa forma también evitamos que cualquier proyecto que podía haber, como el gasoducto islámico, atraviese Siria en dirección a Líbano o en dirección a Turquía. Tenga que ser necesariamente por Israel. Ese es el corredor de David, ¿no? Lo mismo podíamos hablar y recordar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, al final, era para que se permitiera el canal Ben Gurión. El canal Ben Gurión. Es decir, el que vendría, es decir, una vía alternativa desde Omán y Arabia Saudita, atravesando Jordania y acabando ¿dónde? En Israel. Claro. Es decir, ¿y a quién perjudicaría? A Egipto, porque de alguna forma dejaría de ser útil el canal de Suez, teniendo ya una vía más segura por tierra para llegar al mismo sitio que es al Mediterráneo, ¿no? Incluso está el tema de la isla de Socotra, que he dicho antes, donde, claro, porque están ahí los hutíes, pues están los yemeníes, pero sería un punto estratégico también que podían controlar Israel o sus aliados norteamericanos para tener el control del estrecho de Bab el-Mandeb y la distribución por el Mar Rojo de todas estas vías energéticas, ¿no? Es la guerra de los corredores. Simultáneamente, pues bueno, uno tiene que recordar el tema de los yacimientos de Gaza. 4.000 millones de dólares tiene Gaza ahí delante y no los puede explotar porque Israel no le deja. Incluso después de haber hecho acuerdos con empresas, incluso de haber hecho acuerdos con el propio Israel, los ha incumplido, etcétera, etcétera. Está también el asunto de la península del Sinaí, a la cual Israel no renuncia, pero sobre todo ahora lo tiene como el posible sitio donde piensa expulsar a 2 millones de palestinos.
al desierto, el Sinaí. Entonces, es decir, ¿y todo esto por qué? Porque Israel tiene que buscarse una fórmula en la cual sea indispensable en la zona, sabiendo siempre que tiene como respaldo a los Estados Unidos y sus aliados, cómplices desde el primer momento también, que comenzó este conflicto, cómplices de los actos genocidas del Estado de Israel. O sea, aquí no debemos olvidar, no hagamos la tontería de señalar únicamente al mono con la pistola. Hay que buscar a quien le ha dado la pistola al mono. Y esos no están en los desiertos ni en las costas del Mediterráneo Oriental. Los que sostienen, organizan, financian, arman, dan inteligencia, dan cobertura diplomática, dan apoyo jurídico, son Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Fundamentalmente Francia, Alemania, el Reino Unido y alguno más en Europa, ¿no? Casi todos, pero fundamentalmente estos. Como dijo Borrell hace poco, en una especie de, no sé, se habría dado un golpe. La mitad Epifanía. La mitad de las bombas que caen sobre Gaza vienen de la Unión Europea. Bien, pues eso hace a Occidente, sea lo que sea esa cosa que llaman Occidente realmente existente en estos momentos, eso los hace cómplices del genocidio en Gaza. Y no puede ser de otra forma, es decir, porque Israel necesita hacer eso, porque si no, será cuestión de tiempo que se vea cada vez más constreñida, y en el momento que alguna de estas potencias regionales acabe por tener el peso que le daría ser la potencia regional de toda esa zona que llamamos Pentalasia, Israel se asfixia. Israel se asfixia y provocaría la salida todavía de más judíos, que por otro lado hay que decir que las élites israelíes no son precisamente semitas de la zona, casi todos son askenazis venidos del centro de Europa o del este de Europa, es decir, que no vayan a pensarse aquí los sefardíes y los falasas venidos de Etiopía y demás son ciudadanos de segunda. Es decir, hay una actitud claramente racista, supremacista, discriminatoria dentro de las propias élites israelíes. O sea, que esto de la democracia, la única democracia en Oriente Medio y demás, estas son las monsergas habituales, sobre todo de la derecha sionista, tanto norteamericana como en parte europea. No quiero señalar aquí partiditos de estos que abundan por las tierras patrias, que son defensores a ultranza precisamente de estas posturas, ¿no? Es decir, del Estado de Israel. En definitiva, yo creo que lamentablemente para Israel, creo que su geopolítica es una huida hacia adelante. No le queda más remedio que intentar alguno de estos grandes proyectos geoeconómicos, que intentar ser un hub energético que le garantice su supervivencia, un hub tecnológico que le garantice su viabilidad. Es decir, tener en cuenta, por ejemplo, que económicamente no es sostenible. Que ese ejército que mantiene ultramoderno, con armamento norteamericano de primera línea, cuesta 20 merata. Es imposible. La economía israelí no sostiene eso. No tiene masa crítica para sostener eso. 7 millones de habitantes. Pensar en cuántos realmente estarán trabajando en producción de valor añadido. Claro, es decir, no da para sostener eso. Entonces, bueno, pues todo porque se está financiando desde fuera. Porque los lobbies norteamericanos hacen que el gobierno norteamericano suelte dinero y suelte dinero y suelte dinero y suelte dinero, además de inteligencia, de apoyo, de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y claro, esto al final o se conforma como el gran Israel, desde el punto de vista geoeconómico y desde el punto de vista geopolítico, expandiéndose, teniendo una mayor retaguardia estratégica, dominando los corredores, los gasoductos, los oleoductos, la tecnología en la zona, siendo la única potencia nuclear en la zona, etcétera, etcétera. O hace eso o tiene fecha de caducidad, inevitablemente. Koldo. Yo ahí
hay un par de cosas que ha dicho Juan Antonio que me he ido anotando mentalmente. Cuando hablaba, por ejemplo, el tema del racismo dentro de Israel, quiero dar un dato, y es el hecho de que en Israel existen dos grandes rabinos, no uno. O sea, aquí, por ejemplo, el Papa, ¿no? El Papa o el gran imán de no sé dónde. En Israel existen dos grandes rabinos, no uno. Está el gran rabino para los sefardíes y el gran rabino para los askenazíes. Porque los askenazíes no quisieron mezclarse, no quisieron tener una estructura unitaria donde todos estuvieran de alguna manera representados de manera colegiada y que cada tiempo por votación pues fuera uno, sino ellos querían tener el suyo y luego el de los demás. Y curiosamente el gran rabino de Israel, sefardí, pues también acoge a los judíos mizrajíes de Egipto, a muchos falashas y demás, ¿no? Mientras que el otro se centra en el suyo, porque además tienen sus propias tradiciones y demás. Esto para ir puntualizando, porque quiero dar algunas coordenadas. En el tema, por ejemplo, religioso. Yo estudié hace mucho tiempo, porque lo conocía, no sé qué habrá sido de él, un chico etíope, era judío etíope. Y me comentaba, él había ido a Israel y se había ido rápidamente a Italia, vivía en Italia. Y estaba en España y tal. Y comentaba que cuando emigraron a Israel pasó una cosa muy interesante y ellos tuvieron que pasar una segunda conversión al judaísmo. ¿Por qué? Porque es curioso. Ellos tienen un canon, hay un canon de los libros sagrados del Tanaj, del Corán, Nevin, Ketuvim, y ellos tienen, aparte de esos textos que son comunes al mundo judío, tienen un texto que se llama Kebra Negest. Kebra Negest es la crónica de los judíos de Etiopía, pero es sagrado. Entonces, cuando fueron allí, muchos de esos rabinos ya israelíes que le estaban esperando y tal igual, separaban el Kebra Negest y los volvían, bueno, revisaban circuncisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto simplemente datos para ver los filtros que existen, ¿no? En ese sentido. Y en otro sentido también, la hostilidad que hay en Israel hacia los judíos mesiánicos. Que no sé si sabéis que los judíos mesiánicos son judíos que creen que Jesús, precisamente, es el Mesías y tal. Pero no se hacen cristianos, no se hacen católicos ni nada, sino siguen manteniendo toda la ritualística judía. Obviamente rechazan el Talmud porque es bastante hostil a Jesús, pero efectivamente son judíos que creen en Jesucristo. Bueno, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos, en sus informes anuales, protesta por el trato vejatorio que sufren y la persecución que sufren los judíos mesiánicos dentro de Israel. Estos datos simplemente para dar algunas coordenadas y conocer a nivel social cómo se mueve la cosa. El caso, por ejemplo, de que los judíos falasha, los judíos etíopes, representan en torno al 2-3% de la población y en torno al 25% de la población carcelaria, por ejemplo. Otro dato interesante. Pero hay también otro tema que sí me gustaría abordar aquí, además de una manera curiosa, y es el hecho, hablando del sionismo y hablando de tal, yo creo que el sionismo realmente no a ver, ¿cómo lo planteo? Ya no existe en el sentido, porque hablamos muchas veces de sionismo, el sionismo creo que tiene una etapa teórica, en la cual se mueve en sede teórica, sobre todo con el Estado judío, ¿no? del texto de Theodor Herzl, hasta la independencia. En el momento en el que en el año 48 obtienen su Estado, a partir de ahí, de ese momento, nace lo que yo denomino el post-sionismo. Es decir, la aplicación de lo que en sede teórica se preparó durante mucho tiempo, durante más de 60 años, ¿no? Las aliyá, ¿no? Las diferentes... además, me gusta utilizar su propia terminología, ¿no? La aliyá significa la inmigración hacia Palestina, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, de muchos judíos que fueron del zarato, ¿no? Desde el Imperio Ruso, que fueron del Imperio Alemán, que fueron de Turquía, etcétera, etcétera. Y hay una serie de particularidades ahí. Y el hecho, por ejemplo, de que ya existía población judía. Es que también el sionismo se encuentra de repente con que ha creado un mito, y es el mito, hay dos, básicamente son dos. Primero, Palestina es una tierra donde no hay nadie. Mentira, hay población otomana en ese momento, obviamente después bajo los británicos y los franceses, ¿no? Pero básicamente es una población que está allí y que el 30% de esa población es cristiana. Hay una población judía muy importante en torno a la zona de Hebrón, Jerusalén, y hay también una población samaritana muy importante en la zona norte, la zona de Nablus, etcétera, etcétera. Es el primer mito, o sea, Palestina no está vacía. En segundo lugar, el segundo mito es el retorno de los judíos. Es decir, los judíos llevan 2000 años de la época de Roma y demás y vuelven en ese sentido.
realmente no vuelven. Ahí siempre han quedado siempre bolsas de judíos, de samaritanos, allí obviamente minoría dentro, pero bizantín, los imperios árabes. Pero hay un tema interesante, es que el sionismo sí bebe obviamente, una tradición religiosa. El último de los grandes sionistas, entre comillas, mesiánicos, fue Sabbatai Tzvi, creó una secta, la secta de los sabateos y la secta de los Dumnei y demás en Turquía. La cosa es que lo que propone Herzl es un apéndice de los movimientos nacionalistas románticos del siglo XIX aplicado a la terminología y la mitología judía. ¿Qué pasa? Los alemanes pues, acuden a los cantos de Nibelungo, los rusos acuden a sus grandes poemas épicos, los españoles vamos al Cid, vamos tal, los franceses van los ingleses a Arturo, los franceses van a Roland, y de repente los judíos se dan cuenta que son un pueblo europeo, que están asimilados, porque claro, era liberal, Teodoro Herzl era liberal. Luego, a raíz del caso Dreyfus, que él era corresponsal de la Gaceta de Viena, creo recordar, en París, él reflexiona y se da cuenta de que los judíos no pueden ser asimilados, sino que necesitan una identidad nacional, y nace el sionismo desde un punto de vista étnico y cultural, y de ahí nacional. Por eso he dicho antes que la nación israelí nace antes que el Estado israelí. Es decir, se crea una nación a raíz de una cultura, a raíz de una religión, sí se cristaliza en una nación, y eso es el sionismo. Es la nación, la creación de la nación. En el momento en el que esa nación logra tener un continente, que es un Estado, que es el Estado de Israel, nace el posionismo. ¿Y cuál es el posionismo? La ejecución práctica de esos principios teóricos. Es decir, cómo vemos el entorno en el que nos movemos en ese sentido. Y para eso necesitan siempre dos grandes excusas. En primer lugar, la defensa y el relato de que ellos no pueden perder ni una sola guerra. Ellos siempre han dicho que los árabes, como tienen mucho territorio, pueden perder muchas guerras y no pasa nada. Ellos si pierden una batalla pueden perder el país y lo echarían al mar y tal. Ese es el primer mito. El segundo mito es toda la labor propagandística, sentimental, que se utiliza sobre todo dentro del mundo protestante para lograr grandes apoyos. En Estados Unidos lo vemos, con las iglesias evangélicas. En Hispanoamérica hay muchísimas iglesias evangélicas que tienen banderas de Israel. Tienen bandera de Colombia, bandera de Israel, tienen bandera del Perú, con la bandera de Israel, la bandera de Guatemala, con la bandera de Israel. Es decir, es una labor de diplomacia cultural de primer orden. Y eso a ellos les permite establecer un relato que luego diplomáticamente se pueda utilizar y pueda obtener voluntarios en ese sentido. Y eso es parte del posionismo. ¿Para qué? Para que una vez anclado en el territorio puedan realizar su acción. ¿Y esa acción cómo se mantiene? Primero, por la fuerza militar del imperio. Es decir, Israel no puede existir si no es con la fuerza militar del imperio, es decir, sin la fuerza militar de los Estados Unidos. Y obtienen una victoria muy importante los norteamericanos, curiosamente, con el plan de paz, con el plan Sinaí 1, Sinaí 2 y los acuerdos de Camp David. ¿Por qué? Porque Nasser, en el año 67, pierde el Sinaí. El Sinaí lo pierde, o sea, los israelíes se plantan en el canal de Suez. Los soviéticos lo intentan luego a través de su diplomacia, porque se estudia mucho la relación del Mossad israelí con la CIA, pero muy poco la relación del Mossad israelí con el KGB y con el GRU, que es importantísima también. O sea, siempre han estado muy bien triangulados y muy bien relacionados en ese sentido. Por lo tanto, siempre ha hecho que Israel tuviera una relación siempre muy positiva, que incluso a día de hoy también sigue siendo muy provechosa para ellos geopolíticamente en ese sentido, porque hay una gran población en Israel que sí son judíos, pero también tienen un gran sentimiento y son un gran apoyo, por ejemplo, para Rusia o para Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia no tanto en ese sentido, pero sí Ucrania. para Rusia y otros países dentro de esa zona. Sin embargo, y de Ucrania también, obviamente, tenemos ahí a Zelensky y demás, y de Rumanía también hay muchos judíos rumanos, etc. La cuestión es que lo que se plantea aquí realmente es que una vez anclado en ese territorio con todos esos apoyos, ellos lo que necesitan es aprovechar eso. Y lo que se produce en Egipto es un tema muy importante, y es que los egipcios no logran sus objetivos en el 73 y sin embargo sí lo logran con el apoyo diplomático de Estados Unidos hacia Israel, cosa que no habían logrado los soviéticos ni a través de la diplomacia, y mira que se esforzaron, ni a través de la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, sí lo consiguen
con los norteamericanos y se apuntan 2 tantos. Primero, Israel consigue lo que quería, que era que Egipto reconociera el Estado de Israel, y al mismo tiempo también los norteamericanos conseguían lo que querían. Es decir, el acuerdo no fue Egipto-Israel, fue Estados Unidos-Israel. Y los egipcios entonces cayeron en esa trampa y dijeron, bueno, a mí me han devuelto el territorio de una manera muy fácil, diplomáticamente, plan Sinaí 1, plan Sinaí 2 y los acuerdos de Camp David. Y eso lo ven también los jordanos. Ojo, lo ven los jordanos también. Y en el año 94, 15 años después, también firman con Bill Clinton los acuerdos entre Simón Pérez y demás. Por lo tanto, la cuestión es, lo que hace Israel es, en primer lugar, ofrecer una garantía a Estados Unidos a nivel militar, pero también a nivel diplomático, porque Israel se muestra como un Estado estable y de amistad probada frente a los árabes, que son muy cambiantes. Es decir, ese es el relato diplomático, los altas esferas, sobre todo en Occidente. Somos la única democracia, pero al mismo tiempo somos el único socio fiable que tenéis, porque mañana el sheikh no sé qué, pasado mañana cae el gobierno, aparece un nuevo líder, entonces van cambiando mucho, no son aliados fiables. Pero al mismo tiempo, como bien comentaba antes con el tema, y apunta también Juan Antonio Aguilar muy inteligentemente, el tema del judío en Ucrania, la influencia de los judíos en Rusia. ¿Por qué no hablamos de la influencia de los judíos en Marruecos? Muy importante. Sí. Hay un libro que te recomiendo, Santiago, y recomiendo también a Ezequiel, que se llama Las grandes operaciones del Mossad, de Nissim Mishal y Mijael Bar-Zohar. Luego os enviaré los nombres, se llama Las grandes operaciones del Mossad. Hay un capítulo en el que habla, por ejemplo, de que el Mossad participa de una manera absolutamente determinante en el asesinato de Ben Barka en Francia. Y lo cuentan los propios, estos dos tipos que son antiguos oficiales israelíes, ya bastante mayor, creo que uno ya murió, y cuentan eso. Colto, ¿y quién era Ben Barka? Porque alguno no lo sabe. Ben Barka fue uno de los grandes socialistas marroquíes y gran opositor de Hassan II en los años 60 y 70. Exiliado en Francia, y él desaparece junto con su secretaria. Y obviamente el informe dice claramente que ese tipo, el informe dice tal cual, el informe israelí dice, ese tipo, refiriéndose a Ben Barka, está eliminado, está muerto. Por lo tanto, hay una serie de relaciones que van más allá simplemente de la relación con el imperio. Es decir, el imperio es determinante. O sea, el apoyo diplomático, la cobertura militar, la capacidad que permite el imperio también a Israel de desarrollarse de una manera que no tolera a otros países. Por ejemplo, lo que hace Israel, por ejemplo, en su desarrollo militar, no se lo permitiría jamás, por ejemplo, a Arabia Saudí. Arabia Saudí le vende armas muy buenas, o sea, prácticamente al nivel de la de Israel. Pero no se la vende, por ejemplo, con esa carta blanca, es decir, puedes utilizarla cuando quieras, hay limitaciones. En este contexto no puedes utilizar el armamento norteamericano. La instrucción es diferente, sin embargo, con Israel es totalmente libre. Y no olvidemos ya de las relaciones de Israel con el Reino Unido. La relación con el Reino Unido es tremendo. Y las relaciones de Israel con Gibraltar, que ahí sí, personalmente, no quiero dar nombres porque obviamente algunos de ellos viven todavía, hubo un momento en el cual las relaciones eran tan estrechas entre Gibraltar e Israel que incluso el primer ministro de Gibraltar, que era judío en aquel momento, iba constantemente a visitar al primer ministro, a Ben Gurión y tal, a Menachem Begin, hasta tal punto hoy que la vicealcaldesa de Jerusalén, Flor Hassan, es la hija del que fue primer ministro de Gibraltar durante mucho tiempo. Y es así, habla español y tal igual. Yo la he conocido, yo vivo al lado, yo soy de la línea de la Concepción, o sea, es algo que se ha vivido muy de cerca siempre. En ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sionismo no es simplemente, o el posionismo en este caso, ¿no? Es decir, el Estado de Israel ya ejecutado en el mapa políticamente, no es simplemente una cuestión en ese sentido vaga, de grandes proyectos, no. Forma parte de una serie de redes que lo que buscan es optimizar al máximo y generar el mayor número posible de vectores. Y de hecho, Santiago, ahora que estás, por ejemplo, con el ordenador, además de una manera absolutamente beneficiosa para lo que te voy a comentar ahora mismo, Israel está promocionando en Jordania el sionismo islámico. Es decir, como dentro del Corán se dice
que Alá le dio a los judíos, al pueblo de Musa, es decir, al pueblo de Moisés, la tierra de cuando salió de Egipto, la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel, tomando esos versículos, están creando y están armando el argumentario de lo que es un sionismo islámico, para la justificación islámica frente a los islamistas. Como el sionismo cristiano, claro. Pues de hecho, las dos primeras suras del Corán dan pie a ello, ¿eh? Leídas desde esta perspectiva. Va a caer la cumbia de Inram. Sí, exactamente. Exactamente. Por lo tanto, esas son las particularidades del sionismo. Entonces, han sido muy hábiles a la hora de buscar una serie de acuerdos. Cierto es que ahora están bastante horadados con Turquía, pero que son determinantes, que vienen ya desde los años 50, que ha sido el gran aliado de Israel, con Azerbaiyán también, gran aliado de Israel, con Georgia. Ojo, con Georgia también tiene unas relaciones muy estrechas con el Estado de Israel, con Arabia Saudí, con los Emiratos. Es más, te voy a dar un dato. El país que le entregaba hasta el año 79 el 80% del petróleo a Israel era el Estado del Imperio de Irán, de Mohammad Reza Pahlavi, hasta tal punto que cuando fue la guerra la guerra de junio en Irán, se produjo una cosa muy llamativa. Yo no sé si os disteis cuenta en los mensajes de Netanyahu. Si tú pones un mensaje de Netanyahu hablando de Gaza y prácticamente dice vamos a acabar con todo y lo vamos a exterminar. Sin embargo, los mensajes que daba Netanyahu durante la guerra de Irán eran mensajes de somos amigos del pueblo de Irán, esto no es una guerra contra los iraníes, es una guerra contra la tiranía islámica, de la república que os oprime, os estamos liberando, apoyadnos, y llamaban directamente. Porque el plan era acabar con el régimen, no las instalaciones nucleares, era tumbar al régimen de la Revolución Islámica. Claro. Efectivamente. Bueno, pero el descendiente de Reza Pahlavi, no sé si lo recordáis, tuvo una muy fugaz estela en redes sociales y medios de comunicación de masas, y como vio que no le... De hecho, fue muy famoso un intento de abrir una botella de agua que no pudo, no tenía fuerza. Sí. Como vio que eso no iba a ningún sitio, al final pues se vio un poco traicionado por Trump y dejó de seguir en redes sociales a Donald Trump. Bueno, cosas de... anécdotas de la historia que dentro de unas décadas se recordarán. Sigue, Koldo. Efectivamente. Entonces, claro, la construcción de ese sionismo, de ese posionismo, yo lo denomino así. Podéis utilizar la terminología y si no os gusta, pues no lo uséis, ¿no? Pero es lo que yo propongo, ¿no? Es decir, en sede práctica, dentro del mapa geopolítico, como Israel no puede expandirse de esa manera que habíamos comentado antes y como la fragmentación del territorio siempre es relativa porque tampoco son beneficiosas unas fronteras tan inestables, en ese sentido, necesita otro tipo de desarrollo. De hecho, que Israel, por ejemplo, haya tenido un desarrollo tecnológico muy interesante en labor médica, también en labor de ingeniería, de telecomunicaciones, de internet y tal, muy interesante y muy desarrollado desde los años 80 en su territorio. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse el lujo de ser prescindibles. Es decir, ellos han llevado a cabo, por ejemplo, una ingeniería en la cual una de sus grandes obsesiones ha sido reverdecer el desierto, por ejemplo, y poder vender esa tecnología y poder enviar esa tecnología que ya la están enviando, por ejemplo, a Marruecos y la están enviando también a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es eso, necesitan la innovación para subirse al carro del desarrollo tecnológico, porque se está llevando a cabo Estados Unidos, China, Japón, etcétera, y ser uno de esos países sin los cuales no se pueda contar. Y eso es importantísimo. Pero no solo eso, sino también, como hemos comentado antes, sus relaciones con rusos, con marroquíes, etcétera, también tiene que ver con sus vinculaciones dentro de la élite económica mundial. La Reserva Federal, por ejemplo, Estados Unidos, el Senado, las capacidades lobistas, las capacidades empresariales, el dominio del movimiento, efectivamente, de tal manera que no es solamente un país respaldado por el imperio, sino que al mismo tiempo ellos mismos forman lo que es el núcleo duro de ese mismo imperio. Por lo tanto, Israel, aunque sea inviable, es un país que va a estar sostenido hasta el final y a ellos les va la vida la caída de Estados Unidos o cualquier tipo de cambio repentino a la que ellos no se puedan mover. De hecho, ahora mismo hay muchos israelíes que están haciendo unas labores diplomáticas muy importantes en China a través de Shanghái, por ejemplo, a través de Hong Kong, pero han trasladado sus sedes de Hong Kong a Shanghái. ¿Por qué? Para estar más cerca del gobierno chino,
porque Hong Kong sigue siendo ahora mismo, por la situación política que tiene interna, administrativa, sigue vista con recelo por parte del gobierno de Pekín. Entonces, los israelíes se han trasladado a Shanghái y a Pekín para hacer y a Nankín también, para realizar sus operaciones. Y una ciudad muy importante, y con esto termino también, para entender lo que es la importancia de cómo el posicionismo es capaz de utilizar todas las herramientas, una de las ciudades más importantes para los israelíes en China es la ciudad de Kaifeng. ¿Por qué? Porque hay una comunidad china judía muy importante, son los judíos de Kaifeng. Son judíos chinos. Y que tienen una labor muy importante y un papel muy importante en la política económica del país. Por lo tanto, repito, es un país que siempre ha intentado jugar a todas las bandas para lograr asegurar su supervivencia, porque por ellos mismos solos no pueden. Y de hecho el mito de la guerra de los 6 días no es el mito que nos han vendido de decir nos atacaron y nosotros de forma providencial, no, fue un ataque preventivo que pilló a todo el mundo por sorpresa, sorpresivo y absolutamente injustificado, que pilló a los egipcios, como se dice aquí en España, cazando moscas, a los sirios los cogió cazando moscas, tú los cogió todo el mundo cazando moscas. Como ¿Por qué? siempre. Porque ellos tienen muchos moscas. Efectivamente, entonces, el mito que nos venden de nos han atacado y nos hemos defendido de una manera gloriosa y épica y por eso ya terminamos de justificar, no es exactamente así. Ellos lanzaron un ataque sorpresivo y absolutamente, entre comillas, a traición, que los pilló desprevenidos y obviamente les hizo derrotar. Pero también quiero decir una cosa, y es que sobre el tema de Palestina, que obviamente es la espina en el corazón del sionismo y del posionismo, porque no le permite desarrollarse más allá y les desgasta mucho económicamente. Hay muchas inversiones, una gran vinculación de los bancos israelíes y de negocios, de turismo en el Mar Muerto, de temas de granjas y etcétera, de negocios inmobiliarios de Israel en la zona de Cisjordania. Pero también hay que ser también en ese sentido honestos. Los árabes no se han portado bien con los palestinos. Es decir, del año 48 al año 67 del año 48, perdón, al año 59 hubo un estado, fue el estado de toda Palestina, en Gaza, cuyo líder era Hassamin al-Hussein, que era un estado tapón por un lado, pero al mismo tiempo permitía a los egipcios proyectar ahí la guerra de desgaste. Lo mismo que los jordanos en Cisjordania, hasta el año 67 que la perdieron. Pero es que la guerra del 67 que llevó a cabo Israel fue, en primer lugar, con el objeto de defenderse por unos movimientos de tropas que había por allí, que al final no eran ni movimientos de tropas para atacarles a ellos. Ellos logran derrotar, humillar, dar un golpe terrible al panarabismo, del cual no se recuperó nunca, y conquistar esos territorios. Y no permitir la posible independencia del Estado palestino. Hicieron una jugada parecida a la de la independencia. Si nos fijamos, cuando Israel coge y declara unilateralmente su independencia, lo hace antes de la votación. ¿Por qué? De la votación en la ONU. ¿Por qué? Para fijar las fronteras. Porque en la votación de la partición de Palestina lo que se establece es que ambos estados tienen que independizarse y luego tienen que empezar a negociar sus tratados internacionales de convivencia. Si ellos establecían una declaración de independencia unilateral, fijaban las fronteras y ya no podía haber ningún tipo de negociación, o la negociación iba a ser favorable a ellos. Por lo tanto, el posionismo, como he comentado, tiene todas esas vertientes, una vertiente cultural, económica, dentro del espectro del desarrollo tecnológico, científico y demás, precisamente para ser importantes, para ser un país capaz de sostenerse internamente y sostenerse a nivel internacional. Y una dificultad para sostenerse, y eso que tiene la bomba atómica, por cierto. Estoy recogiendo ya comentarios y preguntas en el chat. Luego, al final de las intervenciones de los 4 o de los 3, pues vamos a leerlas para que ellos las respondan.